Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy voy a continuar en la línea del episodio anterior, hablando sobre el Congreso Mundial de Neurorehabilitación que se realizó online durante los días 6 al 11 de octubre del 2020. Debido a la gran cantidad de ponencias, de temas, de contenido, decidí seleccionar 8 ponencias que me parecieron especialmente interesantes. En el episodio anterior ya hablé de 3 de ellas y hoy vamos a introducir otras 3 que tratan sobre el entrenamiento muscular en las enfermedades neuromusculares, los efectos biológicos del ejercicio físico en la esclerosis múltiple y la rehabilitación somatosensorial del miembro superior en el ictus. Vamos con la primera ponencia sobre el entrenamiento muscular en los desórdenes neuromusculares, evidencias y efecto en la fatiga. Es una ponencia que la dio Nicolin Boet. Esta ponencia viene a ser una reivindicación del entrenamiento muscular en las enfermedades neuromusculares, algo que aún suele conllevar mucho tabú y preocupación por parte de los clínicos. No obstante, Nicolin Boet viene a sistematizar este entrenamiento muscular aportando estudios que demuestran por qué se puede incorporar al manejo de estas enfermedades. Nicolin Boet es médico rehabilitadora e investigadora especializada en enfermedades neuromusculares. En 2017 recibió el Premio Europeo de Doctorado en Rehabilitación por su tesis titulada Ejercicio aeróbico y terapia cognitivo-conductual en la distrofia facio-escápulo-humeral, un enfoque basado en modelos. Actualmente trabaja como médico rehabilitadora e investigadora en el Departamento de Enfermedades Neuromusculares del Centro de Rehabilitación Clemendal en Holanda y en el Muscle Center del Radboud University Medical Center de Nijmegen, también en Holanda. Boet es reconocida como experta internacional en la distrofia facio-escápulo-humeral, en la fatiga y el entrenamiento en las enfermedades o trastornos neuromusculares. En esta ponencia, Boet nos quiere sistematizar el entrenamiento muscular según diferentes tipos de pacientes, según diferentes tipos de ejercicio y según diferentes tipos de evidencia. Comienza por el tipo de evidencia y en concreto por hacer una panorámica de todo lo que ha cambiado la concepción del trabajo muscular en las enfermedades neuromusculares. Por ejemplo, en 1998 se publicaba un estudio sobre la base molecular del daño muscular inducido por la actividad en la distrofia de Duchenne, lo cual alimentó la creencia de que el entrenamiento muscular debía estar contraindicado en estos pacientes. Sin embargo, si miramos el presente y el trabajo que se realiza desde diferentes unidades de rehabilitación, vemos que los pacientes trabajan con actividades adaptadas, deporte adaptado, ejercicio aeróbico, y resulta que reportan beneficios para ellos. En ese sentido, a día de hoy hay multitud de publicaciones que muestran la seguridad del entrenamiento muscular en diferentes enfermedades o desórdenes, dentro de las cuales podemos destacar la revisión Cochrane que publicó la propia Nicolin Boet junto con otros investigadores en el año 2019, titulada Entrenamiento muscular y ejercicio aeróbico para la enfermedad muscular. Revisión que incluyó 5 ensayos y 170 participantes. Las conclusiones fueron que el entrenamiento de fuerza de intensidad moderada en la distrofia miotónica y la distrofia facio-escapulohumeral y los ejercicios aeróbicos en la dermatomiositis y la polimiositis y la distrofia miotónica tipo 1 parecen no presentar efectos perjudiciales, aunque no hay pruebas suficientes para establecer la conclusión de que ofrecen beneficios. En la miopatía mitocondrial, los ejercicios aeróbicos combinados con entrenamiento de fuerza parecen ser seguros y pueden ser efectivos para aumentar la capacidad de resistencia submáxima. El mensaje más importante de esta revisión es que son ejercicios seguros siempre que estén bien programados, aunque de cara a mostrar beneficios aún se necesitan más estudios, más pruebas. Después continúa la ponencia hablando de la carga de la enfermedad, que no debe colocarse sobre la debilidad muscular, sino en otros elementos que son muy comunes, como la inactividad física, las alteraciones del sueño, el dolor, presente en un 77% de los casos, y la fatiga, presente en un 61% de los casos. Justamente en el pasado se daba mucha importancia a la debilidad muscular y a la fatiga, pero actualmente están cobrando más relevancia los elementos de inactividad física y las alteraciones del sueño.
Estos elementos forman un modelo basado en la fatiga experimentada en la distrofia facioscapulohumeral, en el cual los elementos se relacionan para, al final, limitar la actividad y la participación de la persona. Dentro de esas relaciones, la fatiga ocupa un lugar central, ya que influyen en ella tanto el dolor, las alteraciones del sueño y la inactividad física. También la inactividad física puede ser influenciada por la debilidad y el dolor. Después nos muestra un estudio multicéntrico que creo que se extrae de su tesis doctoral, en el que se lleva a cabo una intervención de 16 semanas de ejercicio aeróbico y terapia cognitivo-conductual para reducir la fatiga crónica en la distrofia facioscapulohumeral, con un seguimiento de 12 semanas y en comparación con el tratamiento habitual. Respecto a la intervención de ejercicio aeróbico, se observó una reducción de la fatiga con un número necesario para tratar de 2,1. También se observó un aumento en la actividad física, incremento en la fuerza isométrica del cuádriceps y además que 20 participantes, lo que supuso el 71% de total, continuaron haciendo ejercicio, lo cual es un muy buen resultado. En cuanto a los resultados de la intervención cognitivo-conductual, se obtuvo una reducción de la fatiga, en este caso con un número necesario para tratar de 1,3, lo cual es mejor que el ejercicio aeróbico. También se observó una mejora en la actividad física, en la calidad del sueño y en la participación social. 19 participantes, es decir, el 76% del total, continuaron haciendo ejercicio. Es decir, vemos que ambas intervenciones por separado pueden ser útiles para la fatiga y demás variables, pero incluso la terapia cognitivo-conductual puede ser más beneficiosa. En ese estudio también midieron con resonancia magnética la musculatura del muslo y la fracción de grasa. Y de nuevo, un resultado curioso, que la terapia cognitivo-conductual permitía reducir más que el ejercicio aeróbico la fracción de grasa en el muslo, con lo cual tenemos intervenciones que permiten retrasar la infiltración de grasa en la musculatura. Para el caso de la distrofia miotónica tipo 1, el modelo visto antes se modifica para incluir la miotonía y la iniciativa reducida que afectan a la fatiga y a la inactividad física. A este respecto hay un estudio multicéntrico de Åkersen del 2018, que es el estudio Optimistic, que utiliza la terapia cognitivo-conductual y el ejercicio gradual opcional en pacientes con distrofia miotónica tipo 1 con fatiga severa en comparación con el tratamiento habitual. Los resultados mostraron una alta adherencia, se pudo obtener datos de 225 pacientes y se obtuvo un incremento en la escala DM1 Active, que es una escala de la distrofia miotónica de tipo 1. También se vio un incremento en la distancia caminada en el 6 minutos marcha, en el test de 6 minutos marcha, incremento en el nivel de actividad física y disminución del nivel de fatiga y somnolencia diurna. Con todos estos datos, cabría preguntarse si la fatiga es algo específico de una enfermedad o si es más bien un síntoma genérico, algo genérico. Justamente ese es el título de un artículo del 2018 de Menting y colaboradores. Y lo que dicen en ese artículo es que la severidad de la fatiga puede explicarse en gran medida por factores transdiagnósticos. ¿Qué es esto de transdiagnóstico? La expresión transdiagnóstico hace referencia al enfoque centrado en buscar e identificar aquellos factores esenciales que son comunes a muchos trastornos. La fatiga entraría dentro de esa categoría. Esto sugiere que los pacientes con fatiga severa que padecen diferentes enfermedades crónicas pueden probablemente beneficiarse de un enfoque transdiagnóstico de la fatiga que se centra en las necesidades individuales del paciente más que en una enfermedad específica. De cara al futuro, es positivo que se lleve a cabo una especie de ingeniería inversa en la que no necesariamente partamos de los estudios genéticos, sigamos con los estudios en animales y finalmente estudios en humanos, sino que podemos partir de un modelo como el que se ha mostrado aquí, llevarlo a la clínica y finalmente profundizar en aspectos cada vez más específicos, incluso hasta a nivel genético. Además, concretamente, la epigenética nos muestra esa unión más directa entre los estudios de actividad física y la genética, cuando sabemos que el ejercicio físico influye sobre la metilación y a través de ella sobre la reparación muscular y el incremento de fibras de tipo 1. El futuro de la investigación, según Boet, pasa por emplear la biopsia pre y post ejercicio físico, con lo cual el círculo de la investigación en este campo se enriquecería muchísimo. Con eso termina Boet el apartado de la evidencia, que es realmente la que ocupa la mayor parte de la ponencia. El resto de la ponencia es para resaltar la importancia de tener en cuenta a cada persona y alejarse de las etiquetas genéricas,
De alguna forma es el mismo alegato que el que veíamos en el episodio anterior, en las otras ponencias, ¿no? La necesidad de hilar fino, de usar herramientas de medición que permitan estratificar pacientes y que eliminen el margen de error a la hora de tomar decisiones clínicas. Y en este caso ese hilar fino se centra mucho en la fatiga. Boet termina la ponencia hablando de distintos tipos de ejercicio y dando unas recomendaciones básicas. Por ejemplo, para el ejercicio aeróbico recomienda entrenar 2 a 3 veces por semana durante al menos 20 minutos, incrementar la intensidad gradualmente y de cara a monitorizar la carga recomienda utilizar la escala de Borg, el test del habla y el dolor muscular menor a 24 horas como indicativo de que no hay problema, de que no ha habido un exceso. En cuanto al entrenamiento de fuerza, los estudios muestran que es seguro, pero el efecto es limitado, lo que es comprensible. Hay que centrarse en ejercicios funcionales y en aquella musculatura relativamente más fuerte y basarse en cargas bajas y altas repeticiones. Así termina la ponencia con el mensaje de que el ejercicio es medicina, es seguro y es efectivo en muchos dominios de las enfermedades neuromusculares y que además debe prescribirse individualmente. Pasamos a la segunda ponencia sobre los efectos biológicos del ejercicio en la esclerosis múltiple. Es una ponencia que la dio Lars Bitt. Esta ponencia de Lars Bitt viene a resumir la influencia que tiene el ejercicio físico sobre la esclerosis múltiple a nivel preventivo, sintomático y de modificación de aspectos de la enfermedad, partiendo de un artículo del 2019 del cual Lars es autor y que propone un cambio de paradigma en ese área. Lars Bitt es fisiólogo del ejercicio y trabaja como profesor asociado en la sección de Ciencias del Deporte de la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Lars realiza investigaciones en fisiología del ejercicio clínico que abarca desde los mecanismos hasta la función. Su proyecto actual es los efectos a largo plazo del tratamiento con Lemtrada sobre la función cognitiva y física en personas con esclerosis múltiple. El Lemtrada es un medicamento que contiene el principio activo alemtuzumab que se utiliza para tratar la esclerosis múltiple remitente recurrente. Lars comienza la ponencia diferenciando la actividad física espontánea, que no está estructurada, y la terapia de ejercicio, que sí es actividad física estructurada en cuanto a tipo, intensidad, duración y frecuencia. Así, el entrenamiento de fuerza pone el foco en el sistema neuromuscular y la fuerza máxima y potencia, el entrenamiento aeróbico en el sistema cardiovascular y el consumo máximo de oxígeno, y el entrenamiento de coordinación y equilibrio pone el foco en el sistema neuromuscular tanto a nivel motor como sensitivo. Cada entrenamiento genera una serie de efectos que se pueden colocar en un continuo desde las adaptaciones fisiológicas hasta las que conciernen a la calidad de vida y a los PROMs, que son los Patient Reported Outcome Measures, que son las medidas de resultado informadas por el paciente. Entre esos dos extremos tenemos las adaptaciones de sistemas individuales como el sistema cardiovascular y las adaptaciones funcionales, tanto físicas como cognitivas. Con los diferentes entrenamientos buscamos generar determinadas adaptaciones fisiológicas que actúan como efectos directos sobre los tejidos involucrados. Pero después tenemos lo que se llama efectos indirectos sobre otros tejidos mediante los cambios de flujo sanguíneo. Esos efectos indirectos son los que se estudian a nivel de factores de crecimiento, neuroinflamación y sinapsis. En este caso que estamos viendo el sistema nervioso, porque estamos hablando de la esclerosis múltiple. Respecto de esos efectos indirectos, Lars comenta que la evidencia al respecto es débil o inconclusiva, de baja calidad, para afirmar que estos entrenamientos generan esos efectos indirectos en la esclerosis múltiple. A continuación, Lars nos habla de cada aspecto o categoría donde el ejercicio puede tener una influencia o un papel: la prevención, la modificación de síntomas y también otros aspectos específicos de la esclerosis múltiple. En cuanto a la prevención, hay varios estudios que muestran cómo el ejercicio vigoroso puede hacer que se posponga el diagnóstico de esclerosis múltiple porque las manifestaciones no se producen hasta más tarde. Pero esto no debe confundirse con la creencia de que se evita la aparición de la esclerosis múltiple, sino que permite que los síntomas se expresen más tardíamente, pero la enfermedad puede haber comenzado.
Esto es un dato importante, sobre todo si miramos al paciente desde la funcionalidad y la calidad de vida. La enfermedad puede estar latente, pero podemos intervenir para que su expresión sea mucho menor. En cuanto a la modificación de síntomas, por síntomas nos referimos a múltiples problemas: fatiga, problemas visuales, dificultad de la marcha, dolor, debilidad, espasmos, disfunción cognitiva, depresión, mareo, etc. Lars resalta el sedentarismo, la inactividad física, expresado en número de pasos diario, que está reducido, según un metaanálisis, en un 40% respecto al sujeto control y un 33% respecto a los minutos de actividad física moderada vigorosa. En cuanto a los efectos del ejercicio sobre diferentes síntomas, el metaanálisis que muestra Lars nos muestra que se obtienen beneficios sobre la capacidad aeróbica, fuerza muscular, equilibrio, marcha, calidad de vida, dolor, fatiga y depresión, pero no en la disfunción cognitiva. ¿Y cuáles son las adaptaciones fisiológicas que se producen en los diversos sistemas para obtener dichos beneficios? Estas adaptaciones se pueden dividir por sistemas y también por su carácter estructural o funcional. Por ejemplo, el entrenamiento de fuerza genera adaptaciones en el sistema nervioso a nivel de la función, aumentando el output motor, y a nivel muscular, al nivel de la función, aumentando la calidad de la contractilidad muscular y estructuralmente aumentando la masa muscular. El entrenamiento cardiovascular genera adaptaciones en el sistema cardiovascular a nivel estructural, ya que aumenta la masa cardíaca del músculo cardíaco, y a nivel funcional porque aumenta la calidad de la contractilidad muscular del corazón. Ese mismo entrenamiento también genera adaptaciones a nivel muscular, funcionalmente aumentando la calidad del metabolismo muscular y estructuralmente aumentando la vascularización. Y finalmente, el entrenamiento de equilibrio y coordinación genera adaptaciones en el sistema nervioso a nivel de la función, aumentando el output motor, pero esta vez en un aspecto más centrado en el control del output, mientras que en el caso del entrenamiento de fuerza el aspecto era de output máximo. Como vemos, lo que falta en estas adaptaciones es mostrar con mayor evidencia las adaptaciones fisiológicas en el sistema nervioso a nivel de la estructura. Lars continúa con el tercer elemento de su ponencia, que es hablar del efecto del ejercicio físico terapéutico sobre aspectos propios de la esclerosis múltiple. Por ejemplo, respecto a la EDSS, que es la escala clásica de la esclerosis múltiple que mide la discapacidad, según el metaanálisis de Hempel del 2017, no parece que el ejercicio tenga una influencia dentro de un rango de estudios donde hay variabilidad de los resultados. Respecto a las recaídas, según un estudio reciente del 2020 de Langeskov Christensen, en el que participa también Lars, en el que llevan a cabo un protocolo de HIIT aeróbico de 24 semanas en 86 sujetos, el ratio de recaídas anuales fue de 0, mientras que en el grupo control fue de 0,45. En otro estudio previo del 2017, el ratio era de 4,6 en el grupo experimental versus 6,3 en el grupo control. Con lo cual parece que hay un potencial para reducir las recaídas con este tipo de intervención. Lars, en línea con lo que decía antes, dice que tenemos que fijarnos en los estudios con resonancia magnética funcional, electroencefalografía, estimulación magnética transcraneal, incluso espectroscopía de infrarrojo cercano funcional. La resonancia magnética nos serviría, por ejemplo, para ahondar en el estudio de la estructura y función del sistema nervioso central y conseguir dar el salto a demostrar el efecto del ejercicio físico a ese nivel específico. Hay algunos artículos que resumen la literatura publicada sobre este tema, como el de Prosperini de 2019, que además resume todo en una imagen que impacta mucho. Os invito a verla porque vienen con unos cortes cerebrales señalando zonas específicas donde se han visto cambios neuroplásticos, incluso mostrando con qué terapia se han conseguido dichos cambios y la referencia bibliográfica asociada. Lo que ocurre, según nos dice Lars, es que esta imagen no es tan bonita como parece, ya que no se muestra o no se mostraría la otra cara de la moneda, que son los resultados negativos, por lo que habría que intentar dar una imagen más completa sobre el asunto. Si nos centramos en técnicas específicas de neuroimagen, como comentábamos antes, tenemos los siguientes resultados hasta ahora. Respecto a la resonancia magnética funcional, que mediría la función cerebral,
Tenemos, por ejemplo, que un programa de rehabilitación multimodal de 4 a 10 semanas en pacientes con una EDSS de 5 a 6 conseguiría una disminución de la actividad motora, lo que implica optimización del tejido cerebral y aumento de la conectividad funcional en reposo. Respecto a la estimulación magnética transcraneal, se muestra un estudio en el que se llevó a cabo un entrenamiento de la marcha durante 10 semanas a moderada alta intensidad, progresando en inclinación y soporte de peso, lo que consiguió un aumento de la excitabilidad corticoespinal, una disminución de inhibición corticoespinal y no se cambiaron o no se obtuvieron cambios en la latencia del potencial evocado motor. Respecto a la resonancia magnética asociada al tensor de difusión, se vio que un entrenamiento de equilibrio con Nintendo Wii durante 12 semanas conseguía mejoras en la integridad microestructural en el pedúnculo cerebeloso superior, un mayor estatus de la mielina y axones entre el cerebelo y el mesencéfalo. También con resonancia magnética se vio que un entrenamiento de fuerza durante 24 semanas a alta intensidad conseguía un aumento del volumen cerebral total, aumento del espesor cortical en 4 regiones de interés y sin cambios en la carga y número de lesiones en el cerebro. Y también con resonancia magnética asociada al tensor de difusión tenemos un estudio muy reciente de Langeskov Christensen, del que hemos hablado antes, estudio que es muy innovador porque es el primer estudio que tuvo como variable de resultado primaria la función cerebral. En ese estudio no se observaron cambios en el volumen cerebral total, tampoco se obtuvieron cambios en la carga y número de lesiones y la integridad microestructural en 6 regiones de interés, pero sí que se observó un aumento en la fracción parenquimal de la materia gris. Para terminar con la ponencia, Lars da unas conclusiones a modo de resumen. La primera es que el ejercicio tiene un efecto potencial sobre la prevención de la esclerosis múltiple, pero hacen falta más estudios, más evidencia. La segunda conclusión es que el ejercicio tiene un efecto sustancial importante sobre los síntomas de la esclerosis múltiple, aunque faltan estudios donde diversos síntomas, como la fatiga, depresión o dolor, sean la variable de resultado primaria. La tercera conclusión es que el ejercicio tiene un efecto potencial sobre aspectos de la enfermedad como la EDSS, recaídas, volumen cerebral y lesiones cerebrales. La cuarta conclusión es que hacen falta investigaciones bien diseñadas en cuanto a tamaños de muestra mayores a 100 pacientes, duración de más de 12 meses y estudios aleatorizados que ataquen variables primarias específicas tanto de la estructura como de la función del sistema nervioso. Y por último, la quinta conclusión es que hay una iniciativa, una red internacional de investigadores expertos para investigar sobre el ejercicio de la esclerosis múltiple que se llama MOXFO Initiative. Está escrito como MOXFO, MOXFO Initiative, cuyo objetivo es desarrollar consensos para la investigación. Hay un artículo reciente del 2020 que habla sobre esta iniciativa, publicado por Ulrich Dalgas y colaboradores. Con eso termina la ponencia de Lars, una ponencia interesante que tiene en común con la anterior, con la de Nicolin Boet, la reivindicación del ejercicio como intervención fundamental para mejorar la vida de los pacientes con enfermedades progresivas y la ruptura definitiva con el viejo paradigma de la contraindicación absoluta del ejercicio. Pasamos a la tercera ponencia de este episodio, que es la ponencia de Geert Verheiden sobre terapia somatosensorial del miembro superior después del ictus y la pregunta sobre si tiene sentido o no. Esta ponencia de Verheiden es un buen resumen de la evidencia científica respecto de la terapia somatosensorial en el ictus y también de los factores predictivos de la actividad bimanual. Aunque lo que vertebra la ponencia es ver hasta qué punto es importante tener en cuenta la sensibilidad en la recuperación motora del ictus. El guión que sigue la ponencia es hablar en primer lugar de la evaluación, en segundo lugar de la prevalencia y recuperación, en tercer lugar del rol de la predicción, en cuarto lugar del estudio clínico y finalmente de unos mensajes clave. Geert Verheiden es un fisioterapeuta, investigador y profesor belga. Desde 2016, Verheiden es profesor asociado en el Departamento de Ciencias de la Rehabilitación en la Universidad Católica de Lovaina,
donde es el líder de investigación de rehabilitación del ictus con multitud de publicaciones. Su equipo se centra en la evaluación sensoriomotora, la recuperación y la rehabilitación de los déficits de las extremidades superiores y el tronco en todas las etapas después del ictus a través de metodologías que incluyen revisión sistemática y metaanálisis, evaluación clínica, cuantificación objetiva, investigación neurofisiológica y neuroimagen. También es editor jefe de la Physiotherapy Research International y consultor de la Unidad de Rehabilitación del Ictus y Lesión Craneal del Hospital Universitario de Lovaina. Comienza la ponencia Verheiden comentando las 2 revisiones sistemáticas con metaanálisis más recientes que hay sobre la intervención somatosensorial sobre el miembro superior en el ictus, la revisión de Jill Meiser del 2019 y la de Inés Serrada del 2019 también. En la revisión de Inés Serrada también participó Susan Hillier, que es una referente en este tipo de intervención. Verheiden expone las conclusiones de la revisión de Jill Meiser, a saber, existe evidencia de baja calidad que sugiere que las intervenciones somatosensoriales activas tengan un efecto beneficioso sobre el déficit de la extremidad superior y evidencia de muy baja calidad que sugiera que las intervenciones somatosensoriales pasivas mejoran la sensación de tacto ligero de la extremidad superior. Se necesitan más ensayos bien diseñados de rehabilitación somatosensorial después del ictus. Estas conclusiones bien podrían extrañarnos si tenemos en cuenta que día a día observamos déficits sensoriales en nuestros pacientes. Por ejemplo, Verheiden muestra un vídeo en el que aparece una mujer que se ve que tiene una paresia, pero es capaz de abrir la mano y alcanzar un cono y una pelota. No obstante, a la hora de alcanzar, la mujer vemos que está mirando su mano constantemente, como controlando el movimiento desde la visión y abriendo en exceso la mano, es decir, teniendo una preparación de la mano inadecuada al objeto que se va a alcanzar. Con lo cual nos parece intuitivo, parece razonable que habría que tener en cuenta, habría que tratar el déficit sensorial o somatosensorial específicamente, ¿no?, para mejorar el desempeño en las tareas. Sabemos que hay 3 modalidades sensoriales, la esterocepción, la propiocepción y somatosensación cortical superior. Sería el equivalente a la clasificación clásica de sensibilidad superficial, sensibilidad profunda y sensibilidad cortical. ¿Cómo evaluar clínicamente la sensibilidad? Pues Verheiden nos dice que hay 3 fases en esta evaluación. La primera es la fase de explicación, en la que se tiene que hacer la evaluación con ojos abiertos y en el lado no hemipléjico. La segunda fase es la fase de comprensión, en la que se hace con ojos cerrados y también en el lado no hemipléjico. Y la tercera y última fase es la fase de testeado, propiamente dicha, en la que ya se tienen los ojos cerrados y se evalúa el lado hemipléjico, el lado afecto. Y para cada modalidad somatosensorial tenemos diferentes tipos de sensibilidad. Dentro de la esteroceptiva tenemos el tacto ligero, que se evalúa con un algodón, la presión, que se evalúa con la yema del dedo, el dolor, que se evalúa con un palillo de dientes, y la temperatura, que se evalúa con 2 tubos de agua fría y caliente. La modalidad propioceptiva se puede evaluar a través del sentido de la posición, a través de la cinestesia y también a través de la vibración, del sentido de la vibración. En este sentido, pues el sentido de la posición lo podemos evaluar con el típico mirror test, también con el test de localización del pulgar. La cinestesia la podemos valorar preguntando cuándo comienza el movimiento y la vibración se puede evaluar con un diapasón a 128 Hz. En tercer lugar, la modalidad cortical superior o sensibilidad cortical pues se evaluaría a través de la grafestesia, dibujando números en la escápula, a través de la discriminación de 2 puntos y finalmente a través de la estereoagnosia. Ahora bien, si bien estas modalidades pueden evaluarse clínicamente y de forma rudimentaria, tenemos que ver qué herramientas de valoración están estandarizadas y tienen buenas propiedades psicométricas. A este respecto, hay una revisión de Louis Connell y Sarah Tyson del año 2011 recopilando las medidas de sensibilidad en las condiciones neurológicas. Valoraron las propiedades psicométricas de las escalas ITEST, la validez, la fiabilidad test-retest, la fiabilidad interevaluador y capacidad de detectar el cambio. Y también valoraron la utilidad clínica en función del tiempo de administración, del coste, de la portabilidad y del equipo especialista necesario.
Lo que observaron fue que dentro de las propiedades psicométricas había variabilidad de resultados y con frecuencia no se evaluaba la validez y la capacidad de detectar el cambio, siendo esta última prácticamente inexistente en todos los test. La propiedad psicométrica más positiva fue la fiabilidad de interevaluador y test-retest. En cuanto a la utilidad clínica, hay tres que destacan más, que son la escala sensorial de Nottingham con las modificaciones Erasmus, la sección de estereoagnosia de la escala de Nottingham y la sección sensorial de la escala Fugel-Meyer. Verheiden recomienda, por tanto, la escala de Nottingham con las modificaciones de Erasmus y la sección sensorial de la Fugel-Meyer, aunque si miramos sus propiedades psicométricas, la escala de Nottingham no tiene estudios de capacidad de detectar cambio y de validez, mientras que la Fugel-Meyer tiene capacidad débil moderada de detectar cambio y validez débil. A continuación, tenemos que responder a la pregunta de cuánto de comunes son los déficits somatosensoriales. Para ello recurrimos al estudio de Sarah Meyer del 2016 para ver que estos déficits son comunes en el ictus, pero hay diferentes patrones. El 27% no tuvo déficit sensorial, el 19,7% tuvo déficit mixto propioceptivo y cortical superior, el 16,4% tuvo déficit mixto esteroceptivo y propioceptivo, el 13,9% tuvo déficit puro esteroceptivo, el 13,1% tuvo déficit puro cortical superior, el 9% tuvo déficit puro propioceptivo y finalmente el 0,9% un déficit completo. Por lo que vemos que la afectación mixta es más común que la afectación pura. Además de eso, los déficits somatosensoriales estaban asociados al déficit motor y a la limitación de la actividad uni- y bimanual, especialmente para los déficits de tacto ligero y estereoagnosia. Ahora bien, ¿cómo es la recuperación de estos déficits? De nuevo, Sarah Meyer nos orienta con un estudio que observa esta recuperación desde la primera semana hasta los 6 meses del ictus. A la primera semana valoraron la sensibilidad y la clasificaron, como en el caso anterior, por déficit puro o mixto y vieron lo mismo a los 6 meses. Lo que encontraron fue que los déficits permanecen a los 6 meses. Por ejemplo, un 22% de los pacientes no tenía déficits sensoriales y a los 6 meses el porcentaje ascendió al 31%. Respecto a los déficits, lo que ocurría es que la predominancia del 50% en el déficit mixto completo se redujo hasta el 13%, mientras que emergió el déficit propioceptivo puro hasta un 25% cuando no se reportó ninguno en fase aguda. Pero, en general, a los 6 meses seguía predominando el patrón mixto, aunque no tanto un patrón mixto completo, sino más desagregado entre las diferentes modalidades sensoriales. Si miramos las curvas de recuperación, vemos que la mayor parte de la recuperación se produce durante los primeros 4 meses y más marcadamente durante los 2 primeros meses, sobre todo para la estereoagnosia, pero también para la propiocepción y sensibilidad táctil del miembro superior. A este respecto también cabe la pregunta de si hay una recuperación proporcional, y a esto va a responder el estudio del 2018 de Leonardo Boccioni. Algo que se me ha pasado a comentar es que tanto en este estudio como en los anteriores de Sarah Meyer participó Verheiden. Esta pregunta, la que hemos visto antes, si hay una recuperación proporcional, es interesante porque ya se ha investigado la recuperación motora proporcional en la extremidad superior, indicando que aproximadamente el 70% del potencial de recuperación del déficit se produce dentro de los primeros meses después del ictus. Lo que observaron para este caso de recuperación de la sensibilidad fue que a los 6 meses quedaban déficits residuales en los dominios de procesamiento sensorial como la estereoagnosia. La recuperación proporcional fue del 99% para la estereocepción, 86% para la propiocepción y 69% para la estereoagnosia. Incluso en el estudio se investiga el correlato neuroanatómico y obtienen que los pacientes con déficit somatosensorial a los 4 a 7 días del ictus mostraron tractos talamocorticales e insuloperculares significativamente mayores en comparación con los pacientes sin déficit sensorial. La ponencia sigue hablando esta vez del rol de la predicción del rendimiento bimanual a un año del ictus, es decir, de ver qué variables dentro de la sensibilidad pueden servir como predictoras de ese rendimiento bimanual. Esto se ilustra a través de un estudio de Van Gils, en el que participa también Verheiden, estudio que está bajo revisión. Y lo que encontraron, teniendo en cuenta que la predicción fue a los 6 meses del ictus y que medían variables en la admisión al centro de rehabilitación, fue lo siguiente.
Después de la escala NIHSS, que es una escala general de ictus, si ésta da un resultado menor o igual a 3, lo que implica que el ictus es muy leve, la siguiente variable independiente que predice el rendimiento bimanual es la estereoagnosia. Es decir, la estereoagnosia es la variable independiente predictora del rendimiento bimanual, sobre todo en ictus muy leves. Si la escala de Nottingham es mayor a 18, implica buena estereoagnosia y la predicción del rendimiento bimanual es buena. Si la escala de Nottingham es menor o igual a 18, la estereoagnosia está moderadamente afectada y la predicción del rendimiento bimanual es moderada. Si el ictus es leve, es decir, un NIHSS entre 3 y 6, la siguiente variable independiente predictora es la función del agarre. Entonces, si hay algo de función de agarre, medido con la sección C de la Fugel-Meyer, teniendo que ser mayor a 2, la predicción es de rendimiento bimanual moderado. Si por el contrario no hay función de agarre, es decir, la sección C de Fugel-Meyer igual o menor a 2, la predicción es de rendimiento bimanual limitado. Si el ictus es moderado, es decir, un NIHSS entre 6 y 10, directamente la predicción es de rendimiento bimanual limitado. Y si el ictus es severo, es decir, un NIHSS igual o mayor a 10, directamente también la predicción es de pobre rendimiento bimanual. Como vemos, hay 4 grupos de predicción: pobre, limitada, moderada y buena, que a su vez se pueden describir por el rango de puntuaciones en el Adolescent Adult Assisted Hand Assessment Stroke, que es la escala AHA, que se estudia en niños, pero versión adolescente y adulto, que valora la mano asistente. Entonces, cada grupo tiene un rango de puntuación de esa escala, de la escala AHA. El grupo pobre tiene un AHA de 0 a 14, la limitada de 18 a 49, la moderada de 52 a 83 y la buena de 85 a 100. La ponencia continúa hablando de los estudios de intervención sensoriomotora y sobre todo para dilucidar si realmente aporta un beneficio mayor que el entrenamiento motor solo. Esto se ilustra con un estudio interesante del 2018 desarrollado por Nele de Bruin, que solo tiene publicado el protocolo de estudio para el momento del congreso, que fue en octubre, pero Verheiden, al participar en el estudio, nos muestra en primicia los resultados. El estudio se publicó en diciembre, así que ya está disponible. El estudio consiste en ver los efectos en el déficit motor y somatosensorial tras 4 semanas de un protocolo mixto de entrenamiento sensoriomotor y entrenamiento motor versus entrenamiento motor solo, en 40 pacientes con ictus dentro de las primeras 8 semanas en 4 centros de rehabilitación y luego evaluar tras un seguimiento de 4 semanas. Es decir, que se quiso comparar un entrenamiento mixto de entrenamiento motor y entrenamiento sensoriomotor versus el entrenamiento motor solo para ver si ese componente somatosensorial tiene algún plus o genera algún plus en los resultados a nivel funcional. Entre los criterios de inclusión tenemos un ARAT menor a 52 y un índice de déficit somatosensorial estandarizado compuesto negativo. Esto de índice de déficit somatosensorial estandarizado compuesto viene de la terapia SENS. Es como un criterio de inclusión que tienen en ese protocolo. El protocolo mixto se componía de 30 minutos de terapia SENS y 30 minutos de entrenamiento sensoriomotor, que Verheiden lo define como un entrenamiento motor, pero teniendo en cuenta explícitamente los elementos sensoriales, mientras que la otra intervención, la motora pura, se componía de entrenamiento motor sin enfatizar los componentes sensoriales y juegos cognitivos de mesa. En cuanto a los resultados de la función motora, ambos grupos mejoraron, no hubo diferencias significativas en el ARAT ni en el sulcus, pero sí en la Fugel-Meyer a favor del entrenamiento motor puro. Y respecto a la función somatosensorial no se encontraron diferencias significativas entre los grupos, medido con la escala de Nottingham, el PTT, el FTORT, el TDT y el WPST. Estos resultados son sorprendentes, incluso contraintuitivos, pero pueden estar revelándonos mucho sobre cuáles deben ser las prioridades a la hora del tratamiento. Son sorprendentes porque asumimos que la integración de un componente somatosensorial en un enfoque motor mejora la recuperación motora debido al acoplamiento sensoriomotor y a la importancia de la función somatosensorial para el aprendizaje motor. Pero puede ser que la intuición nos esté jugando una mala pasada a la luz de estos resultados. Para finalizar la ponencia, Verheiden nos lanza 6 mensajes clave finales que resumen su intervención. En primer lugar,
que la sensación somática o somatosensación se compone de las funciones esteroceptiva, propioceptiva y cortical superior y es un componente del movimiento. La segunda es que existen medidas estandarizadas y de screening para todas las modalidades sensoriales. La tercera es que los déficits somatosensoriales son comunes tras un ictus, alrededor de 2 de cada 3 pacientes permanecerán con ese déficit a los 6 meses. La cuarta es que el componente somatosensorial tiene relación con la función motora de la extremidad superior, especialmente el procesamiento somatosensorial como la estereoagnosia. La quinta es que la discriminación sensorial es un predictor independiente de actividad bimanual. Y la sexta y última es que la terapia somatosensorial y sensoriomotora podrían no ser más beneficiosas que la terapia motora para mejorar la función motora en la fase temprana de la rehabilitación del ictus. Con esta ponencia de Verheiden terminamos el episodio de hoy. Espero que las 3 ponencias os hayan parecido interesantes. Vemos cómo las 2 primeras tienen más relación, ¿no?, al trabajar sobre ejercicio físico en poblaciones donde había mucho tabú o mucha contraindicación injustificada, donde hay que hilar muy fino, eso sí es verdad, para controlar el ejercicio que se realiza en un paciente con distrofia de Duchenne o con un paciente con esclerosis múltiple. Y luego vemos la importancia que tiene hacer estudios de muy diversa índole, de muchas variables, ¿no?, y cada vez tener en cuenta más las variables del sistema nervioso. Yo creo que cada vez se van demostrando la eficacia que tienen estas intervenciones sobre los síntomas, ¿no?, como por ejemplo la esclerosis múltiple, pero hace falta dar el salto a ver cambios en el sistema nervioso y sobre todo en la estructura, que ya hay estudios, como hemos visto, que lo están demostrando, pero hace falta que se cierre un poco el círculo porque realmente podemos llegar muy lejos con estas intervenciones. Y después la tercera ponencia, la de Verheiden, yo creo que es muy interesante porque nos anima a reflexionar sobre qué hacemos con ese componente sensorial. ¿Lo incluimos dentro de nuestra terapia motora? ¿No lo incluimos? ¿Cuándo? ¿En qué tipo de pacientes? ¿Lo trabajamos explícitamente? ¿No? ¿Trabajamos con texturas solamente la sensibilidad? ¿Trabajamos la propiocepción aisladamente, la camilla? ¿Trabajamos una serie de modalidades sensoriales separadas o la integramos dentro de la terapia motora, ¿no? Yo creo que son cuestiones interesantes que quizás son contraintuitivas, porque cuando aprendemos sobre aprendizaje motor o sobre neuroanatomía, neurofisiología, pues parece totalmente razonable incorporar esos elementos de sensibilidad. Pero ¿cuántos de nosotros hemos visto resultados con intervenciones aisladas de ese tipo, ¿no?, intervenciones de sensibilidad y demás? Mientras que quizás si lo incorporamos implícitamente en otros ejercicios más de tipo motor, pues podemos conseguir mejores resultados, ¿no? Yo creo que cada vez vamos a hilar más fino en este sentido y estudios como los que nos ha mostrado Verheiden sobre la estereoagnosia, sobre factores predictores, pues pienso que puede ser muy interesante. Y sin más, con esto terminamos el episodio de hoy. Ya solo queda uno más sobre este Congreso Internacional de Neurorehabilitación, sobre el Congreso Mundial de Neurorehabilitación. Espero que os estén pareciendo interesantes estos episodios que nos vienen a poner el foco, ¿no?, donde tiene que estar el futuro de la neurorehabilitación, y el siguiente episodio con las 2 últimas ponencias que seleccioné, pues creo que nos van a hablar mucho de ese futuro de neurorehabilitación. Así que espero que sigáis el podcast, que os esté pareciendo interesante y nos vemos la semana que viene.